Muy buenas tardes para todos. A ver, una confirmación de que están. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien, así yo también necesito que ustedes me hablen para que pueda darme cuenta que existo. Lógicamente, ¿verdad? Cierto, si no estoy solo acá. Es importante el saludo. Bueno, recuerden ustedes, habíamos trabajado la unidad 3 concepto. Hicimos los ejercicios. Mm, no sé si quedó algo pendiente, así que no hayan entendido y que se les vuelva a explicar. Vamos a esperar la clase de retroalimentación. Sin perder de vista también nuestro examen, que sería en 2 semanas más, tengo entendido, ¿verdad? Hoy el 5, 12, 19. 19 el examen, ¿verdad? Entonces vamos a abarcar hasta juicio. Justito vamos a terminar juicio. Hoy vamos a iniciar juicio, la parte teórica. Y el siguiente jueves haríamos la parte práctica. Así que también como hicimos en concepto. Creo que no hubo muchas dificultades en cuanto a la ubicación de los conceptos de acuerdo a su extensión y comprensión. Si tienen algún inconveniente, entonces tienen que ir ya sabiendo eso para que se les pueda también retroalimentar. Bueno, entonces vamos, nos ubicamos en esta parte de unidad 4 juicio. No se olviden que también hay tareas. Vayan cumpliendo con eso para sumar para su trabajo práctico. Es también una unidad cortita, solamente hay dos clases, la parte teórica y la parte práctica. O sea, clase 1, clase 2 de la unidad 4. Bueno, el concepto es la primera operación mental. Entonces el juicio, el que le sigue, es la segunda operación mental. Recordamos que el concepto se expresa en forma lingüística a través del término y la expresión lingüística del juicio se llama proposición. Recordad también que el concepto como el juicio son operaciones mentales. En este caso, cuando hablamos de juicio, sí, ya superamos el hecho de que no afirma ni niega nada cuando hablamos de conceptos. Acá sí ya afirma o niega. Y ya en relación de sujeto, predicado, unido por una cópula. Nosotros habíamos estudiado una especie de glosario de todos esos términos. Con los cópula usamos como sinónimo de verbo. Entonces no decimos la palabra verbo, vamos a decir cópula. Pero igual también podemos decir verbo, no hay problema, vamos a entender del mismo modo. Entonces, volvemos a decir el juicio de la segunda operación mental. Situación que a ustedes lo tienen que sorprender, pues en un falso verdadero. Y según la última experiencia que yo tengo, al menos sí hay confusión. Entonces, es importante que ustedes atiendan, vuelvan a leer, porque son cuestiones muy sencillas, por ejemplo, en lo que se pueden equivocar. Yo le puedo poner en falso verdadero. La primera operación mental es el juicio. Y como ustedes atendieron, leyeron, van a poner falso. Entonces estamos seguros que esto es la segunda operación mental. Sinónimo de proposición. Pero proposición es la expresión lingüística del juicio. ¿Sí? Muy simple para entender. Todo juicio, ya dijimos también, puede ser verdadero o falso. O sea que ahí hay una función que ejerce el concepto sujeto sobre el concepto predicado, que va unido por medio de una cópula o verbo. Entonces siempre
el juicio va a ser falso o verdadero. Sabemos que por regla, igual si no es lógica, no existe una proposición intermedia. O sea que no es falso ni verdadero, no existe eso. Tiene que ser falso o verdadero. Entonces el problema de lo verdadero y lo falso encuentra en el juicio su lugar más propicio. Necesariamente tiene que ser uno de esos. Lo mismo también cuando hablábamos de conceptos, encontramos lo que no son conceptos. Pasa igual en juicio. Por ejemplo, los ruegos, los mandatos, las preguntas, las reclamaciones no son juicio. Lo mismo también ustedes lo van a marcar. Vamos a suponer que yo le pida ejercicio, así marque lo que son juicios y lo que no son. Y cuando encuentre usted así, te suplico que vengas, come tu sopa. Hoy es viernes, qué buen partido, así en forma exclamativa. El último, entonces estos no son juicios. ¿Por qué? Porque no cumple con el requisito fundamental el hecho de afirmar o negar. Entonces, al no afirmar o negar, ya directamente no se puede llamar juicio. Como así también nosotros hemos visto los conceptos compuestos. Cuando no tiene una cópula o un verbo, entonces no se puede llamar juicio. Porque también ustedes se van a dar cuenta que no afirma ni niega nada. Acá tenemos otros ejemplos. Carlos Fuentes fue un escritor. En este caso sí es un juicio porque tenemos todos los componentes. Carlos Fuentes va a ser el concepto sujeto. Tenemos la cópula fue y escritor el concepto predicado. Entonces, concepto sujeto unido por una cópula con el concepto predicado. Lo mismo pasa con la biología, es ciencia natural, porque está afirmando. La sangre es azul, es también una afirmación, cosa que yo le había dicho a ustedes que no tenemos que confundir la afirmación con falso o verdadero. O sea, la afirmación no es sinónimo de verdadero. La negación no es sinónimo de falso. Por eso nos lo vamos a encontrar también en juicio más adelante. Por ejemplo, afirmativo verdadero, afirmativo falso. Negativo verdadero, negativo falso. Vuelvo a decir, lo afirmativo no es sinónimo de verdadero y lo negativo no es sinónimo de falso. Cuando hablamos en lógica, todos los hombres son sabios. Es también una afirmación. A esto llamamos universal cuando usa la palabra todos. Entonces, estos sí son juicios. ¿Por qué? Porque cumple con el requisito de ser falso o verdadero. La estructura del juicio, ya venimos diciendo, tiene tres componentes. El concepto sujeto, el concepto predicado y la cópula. Acá tenemos el ejemplo de la plata es metal. Ahí la función, o sea que la función de sujeto cumple plata, es la cópula y metal es el predicado. O sea que siempre va a ser así. La fórmula podemos aplicar S es P. O sea, sujeto es predicado. También podemos decir S no es P. Porque también podemos escribir la plata no es metal. Sin importar que eso sea verdadero o falso. Entonces hay tres elementos en el juicio. Sujeto, predicado, cópula. Concepto sujeto, concepto predicado, cópula. Justamente acá está el tercer elemento, entonces el juicio es la cópula. Que le sirve al enunciado o a la proposición que sea verdadero o falso. Entonces esta es la fórmula. La plata es un metal, S es P. Acá es verdadero. También se le dice relación de conveniencia. Y la plata no es un metal, S no es P. Se llama la relación de discrepancia
que en este caso es falso. Pero cuando hablamos de proposición, la negación siempre tiene que estar delante de la cópula o el verbo para que pueda considerarse como negación. Porque si está después de la cópula ya no le afecta, solamente le afectaría al concepto predicado. Por lo tanto, la proposición no sería negativa. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? No. Entonces es un aval que se entiende. Y vamos a la clasificación de los juicios. Esto es importante en forma teórica, también para que en el momento que se les pida a ustedes identificar según cualidad, según cantidad, según relación, según modalidad. Entonces hay 4 grupos de juicio que también responde a una clasificación de Kant. Entonces acá vamos a ver según la cualidad, que también más adelante vamos a combinar con la cantidad. O sea, la relación entre cualidad y cantidad. Por ejemplo, afirmativo es el primer tipo de juicio según cualidad. Entonces ahí hay una relación directa, hay una relación de conveniencia, como les había dicho, entre el sujeto y el predicado. O sea, hay una correspondencia. O sea que el predicado le corresponde al sujeto. O sea que significa que no es negado nada más, es afirmativo. El pizarrón es verde, la física es una ciencia. En este caso, cuando es un juicio verdadero, no es un juicio afirmativo, no confundir con verdadero lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos en el mundo físico, vamos a encontrar que no todos los pizarrones son verdes. Pero para una proposición o su formulación, esto sirve. Porque acá no estamos discutiendo si es verdadero o falso. Solamente se solicita que se formule un juicio afirmativo. Negativo. Ahí hay una relación de discrepancia o la situación se vuelve incompatible. O sea, no hay correspondencia entre el sujeto y el predicado. O sea que el sujeto le niega al predicado, o por lo menos en parte. El perro no es animal acuático. O sea, una negación. Este sería un ejemplo de negativo verdadero. Para que vaya mirando. Estos dos primeros, el pizarrón es verde. Es un afirmativo. En cierto punto se puede decir que es verdadero, pero no en su totalidad. Porque hay también pizarrón de otro color. La física de una ciencia es afirmativo verdadero. Los peces no caminan es negativo verdadero también. En los dos casos son negativos verdaderos. Pero solamente ahora estamos mirando si el juicio es negativo. Luego tenemos según la cantidad. Por eso que más adelante eso vamos a combinar. Por ejemplo, universal afirmativo. Por ejemplo, puede ser un universal negativo. Particular afirmativo, particular negativo. Eso cuando combinemos según cualidad y cantidad. O en ese orden va a ser cantidad y cualidad. Cuando hablamos de juicio universal, abarca la totalidad. O sea que toma el sujeto toma la totalidad del predicado. Todos los humanos son mortales. O sea que todos los humanos está incluido todito. Pero si hacemos una relación con el segundo término, vamos a encontrar que los seres humanos
representan una parte nada más de los mortales. O sea, no abarca la totalidad de los mortales, pero sí al revés, sí abarca la totalidad, porque todos los humanos son mortales. Eso se formula de esa manera. Todos los humanos son mortales. La expresión todos entonces le vuelve universal. En este caso el ejemplo es un universal afirmativo. Solamente el hecho de que no lleve una negación se llama afirmativo. Si llevase una negación sería negativo. Luego particulares, cuando el predicado se refiere a una parte de la clase de objeto. Algunos hombres son filósofos. La expresión algunos o ciertos hombres son filósofos porque una parte nada más, a una parte nada más le afecta lo que se dice. Por ejemplo, yo puedo decir algunos estudiantes son dedicados. Algunos estudiantes son atentos en clase. Algunos estudiantes realizan su tarea de lógica. Entonces, me estoy refiriendo a una parte nada más. Luego tenemos individuales o singulares. En este caso afecta solamente a uno. Ejemplo, Kant es filósofo. Entonces, según cualidad, según cantidad. Luego, según relación, se divide en categórico, disyuntivo, hipotético. Categórico, disyuntivo, hipotético. Categórico, hay una afirmación que tiene un carácter absoluto y que se puede decir que es demostrado. Entonces, así hablamos de categórico. Ejemplo, Galileo es inocente. Esto nosotros podríamos no manejar, pero según el contexto histórico sí, esto es una cuestión categórica porque es cierto. Y lo están haciendo en forma afirmativa. Entonces también va a ser afirmativo verdadero. La Tierra se mueve, es también una cuestión comprobada, entonces es una cuestión categórica. No se puede tanto discutir. Luego tenemos disyuntivo. En este caso hay dos o más alternativas que uno le puede excluir al otro. Entonces acá tenemos hoy es jueves, viernes o sábado. O sea que solamente uno de estos puede ser. Por eso se llama disyuntivo. Puede ser solamente dos elementos y una parte le excluye a la otra parte. Entonces hoy, en nuestro caso, sabemos que hoy es jueves. Pero esta formulación podemos hacer en cualquier momento. No solamente los días jueves. Luego tenemos hipotéticos. En ese caso hay lo que se denomina subordinación. Hay un antecedente y hay un consecuente. Y ahí tenemos el ejemplo, si la fatiga es una intoxicación, eliminando cierta toxina debe desaparecer. Por eso es hipotético, hay una condición, vamos a decir. Eso más adelante, cuando hablemos de simbolización de proposiciones, vamos a hablar con otro nombre, porque también lleva el sí, por ejemplo, es una condicional. O sea, le condiciona a la parte que sigue. Y el otro grupo tenemos los juicios según la modalidad. En este grupo tenemos juicio problemático, juicio asertórico y juicio apodítico. Lo problemático, cuando la relación entre sujeto y predicado expresa una posibilidad. Fíjense el ejemplo, Mario puede llegar tarde. Entonces, S puede ser P. A diferencia del juicio asertórico, sí que asegura ya la situación. Y dice en tiempo presente, Mario es puntual.
El primero, entonces, problemático es una posibilidad. Y cuando hablamos de asertórico, sí ya es un hecho. O sea que ahí el ejemplo que usamos, entonces Mario es puntual, ya representa un hecho. A ese tipo de juicio entonces se denomina asertórico. Y el otro juicio apodíctico se parece también mucho al categórico, pero en este caso la relación sujeto-predicado representa una necesidad. O sea que necesariamente tiene que ser así. A diferencia del categórico, pues lo podía ser otra cosa, pero acá el ejemplo 5 más 3 es igual a 8. Esa relación entre sujeto y predicado necesariamente se da. Ese en cuanto a lo que nos plantea Kant, ¿verdad? Nos fijamos entonces, tenemos acá, por ejemplo, si yo le pregunto a usted en el examen, según Kant, el conocimiento son, o sea que la división de los juicios son cualidad, cantidad, relación y modalidad. Según cualidad, entonces, reiteramos, tenemos afirmativo, negativo, universales, particulares, individuales, individual o singular. Según relación, categórico, disyuntivo, hipotético. Y según modalidad tenemos problemático, asertórico, apodíctico. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. ¿Se entiende todo entonces? No habría ningún inconveniente. Bueno, y tenemos también otra clasificación que son los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Los juicios analíticos, vamos a decir que al expresarse no aporta ninguna información. Por ejemplo, cuando decimos el triángulo tiene tres lados. Entonces, en ese caso, no aporta ninguna información nueva. Porque si yo digo triángulo y si agrego también la parte que dice que tiene tres lados, entonces ustedes me pueden decir si eso aporta algo o no aporta nada. O sea, es lo mismo decir triángulo que decir también tiene tres lados. ¿Aportó algo o no? Lo que quiero decir es si ya se entiende fue cuando se dice triángulo. O hay que decir sí o sí para entender. Creo que se entiende porque tri luego ya es de 3, entonces no. Ya no hace falta decir lo otro, ¿verdad? Y creería que sí, que no hace falta. Ya no hace falta porque ya se entiende. Es el tema que entonces no nos aporta nada.
cuando hablamos de juicio analítico. Ahora, cuando hablamos de juicio sintético, sí aporta una información nueva. Por ejemplo, acá vamos a tener el cielo está nublado, por ejemplo, si decimos. Entonces eso está aportando una información nueva. ¿Se entiende la diferencia? ¿O no se entiende? Sí se entiende, profe. ¿Alguna consulta? ¿No está ahí? De mi parte, ninguna. Bueno, entonces vuelvo a decir que los juicios analíticos, ya, eso también se dice un conocimiento tautológico porque no aporta ninguna información nueva. Y los juicios sintéticos sí aportan. Pero también hay una posible combinación entre los juicios analíticos sintéticos. Entonces eso, por ejemplo, Kant en su momento nos hablaba de eso, de que tiene una parte que podía hacerlo reiterativo, pero tiene otra parte que aporta una información nueva. Esa sería la idea más importante entonces. Luego tenemos clasificación de los juicios, esa combinación que les había dicho. Juicio, por ejemplo, cuando hablamos de juicio universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo, particular negativo. Entonces ahí vamos a encontrar, por ejemplo, universal afirmativo. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de según cualidad? Acá tenemos según cualidad afirmativo, según cantidad universal. Entonces acá estamos aplicando la combinación. ¿Se entiende esa combinación? Entonces, universal según cantidad y afirmativo según cualidad. Todos los mexicanos son americanos. Y después tenemos juicios universales negativos. El ejemplo de juicio universal afirmativo, entonces todos los mexicanos son americanos. Universal negativo, ningún mexicano es europeo. Ningún mexicano es europeo. Se excluye totalmente. Este integra todito, este excluye todito. Juicio particular es afirmativo. Ahí algunas asignaturas son difíciles. Solamente una parte incluye. Y ocurre lo contrario, pero en forma negativa, cuando hablamos de juicio particular negativo. Algunos alumnos no son aplicados.
¿Se entiende? Sí, profe. Eso vamos a comprobar dentro de poco. Acá ya tenemos el esquema de los juicios, ejemplos y fórmula. Universal afirmativo, todos los franceses son europeos, todos los S son P. Universal es negativo, ningún elefante vuela, ningún S es P. Particulares afirmativos, algunos hombres son artistas, algunos S son P. Y particulares negativos, algunos hongos no son venenosos, algunos S no son P. Esto es algo muy práctico, si es que van a estudiar en forma sintética, entonces lo pueden tomar esta parte. Y la referencia que está en Escobar. Bueno, ahora sí yo me pongo a disposición de ustedes en caso que quieran preguntar alguna cosa. Quiero que les vuelva a explicar cierta parte. Acá estoy. Es muy sencillo, pero en caso de que quieran reforzar, entonces me avisan. Después vienen los ejercicios que vamos a dar el siguiente jueves. Y hasta ahí sería nuestra prueba. Lo que a mí me gustaría que ustedes revisen lo que ya hemos dado. Y si tienen alguna pregunta, entonces en la modalidad que sea el próximo jueves me hacen la pregunta. Me formulan. Entiendo que hoy la gente está distraída por el partido, por eso es que no escucha casi nada. Desde la mañana ocurre eso. Una concentración en otra cosa. ¿Me equivoco? No, profe, no te equivocas. Sí, porque yo de la mañana estoy teniendo clase y la gente está distraída. Bueno, y se entiende, no hay problema. Entonces, sería importante que ustedes vean todo lo que hemos desarrollado y hagan su consulta y también asegurar su examen del 19. ¿Está bien? Muchas gracias y que gane Paraguay. Amén, profe, Sí, amén. así será. Ojalá, profe. Sí. Muchas gracias. Que estén bien. Concéntrense en el partido. Gracias, profe. Gracias, Chao. gracias. Dale, Chao, tío, profe. chao. Chao. Chao, profesor, gracias. Chao.